Vale, pues ya estamos aquí en el inicio, una vez creada nuestra tienda, en este caso nuestra tienda es Jesus Meat. Mi nombre ya está puesto, pero no os preocupéis porque en el caso que hay algunas veces que cuando creas la tienda online te pide poner el nombre, y si no te lo pide y te pasa como yo, que hemos visto en el vídeo que te lo crea automáticamente, en los próximos vídeos veremos cómo cambiar el nombre, no os preocupéis, ¿vale? En este caso vamos a hacer paso por paso para crear nuestra tienda, os voy a explicar cada punto, configurarla y al final ser un experto, ¿vale? En este caso, una vez vemos el panel, tenemos unos 4 bloques, que sería la parte de administración, compuesta por inicio, pedidos, productos, clientes, contenido, informes y estadísticas, marketing y descuentos, ¿vale? Después habría el panel de canales de venta, que sería nuestra tienda online, ¿vale? Punto de venta, que esto ya lo veremos más adelante, y después tendríamos también todas esas aplicaciones vinculadas a la venta en otros canales, ya sea por ejemplo venta en Instagram, venta en TikTok y venta en Google. Cuando nosotros configuremos estas plataformas, también nos aparecerán aquí en la izquierda, ¿vale? Es decir que en este segundo panel, por así decirlo, de canales de venta, nos aparece todos los canales que tenemos configurados, ¿vale? Cada canal que configuremos nos aparecerá aquí, y desde este apartado lo podremos configurar. Después también que tenemos la parte de aplicaciones, en este caso no tenemos ninguna, así que nos aparece vacía, no nos preocupemos porque en el momento de diseñar nuestra página web tendremos que poner algunas aplicaciones, ¿vale? Así que no nos preocupemos, sobre todo tenemos que tener una cosa clara, ¿vale? No debemos colapsar la tienda con un montón de aplicaciones, porque cada aplicación que vamos añadiendo puede ser que genere lentitud en nuestra tienda, y al final un factor básico, ¿vale? Que tenemos un código básico que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de carga de nuestra página web, porque actualmente los clientes quieren la inmediatez, y si tú cargas una página y te tarda 5 segundos, el cliente que hará dirá, yo no puedo tardar tanto en cargar página y página, porque si tengo que comprar un producto y debo estar 2 minutos solo para añadir al carrito, me voy a otra tienda. Así que solo tener las aplicaciones necesarias, pero ya hablaremos de esto, ¿vale? Y por último tenemos el panel de configuración, que aquí es donde configuraremos como tal toda nuestra página web, ¿vale? La configuración, perdón, de nuestra tienda, ¿vale? De nuestro e-commerce, perdonad. Y en este primer bloque vamos a analizar todo lo que los aspectos de el panel de administración, que es como así lo digo yo, ¿vale? En muchos vídeos no explican detalladamente, pero al final el panel de administración es muy importante entenderlo, porque es nuestro día a día, es donde nosotros, en nuestro e-commerce es donde vamos a trabajar el 80%, 90% del tiempo, porque al final el tema de las aplicaciones, o el tema de la configuración, o los canales de venta, una vez ya lo tenemos configurado, normalmente o muy rara vez lo volvemos a tocar. Si el diseño de una tienda es funcional, no lo modificaremos. Si la configuración es correcta, no la tocaremos. En cambio, ¿qué es donde estaremos trabajando? En el apartado de pedidos, en el apartado de productos, apartado de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que un buen conocimiento de este apartado, ¿vale? Puede ser crucial para nuestra gestión del día a día y entender todos los puntos correctamente y que no tengamos ninguna duda, ¿vale? Así que empezaremos primero por el inicio. ¿Qué es el inicio? ¿Vale? Al final, como el propio nombre lo dice, el inicio es la primera pantalla que nos aparece cuando creamos nuestra página web o cuando accedemos dentro de nuestra página web. En este caso, lo que nos aparece ahora no es real, ¿vale? Porque esto es una pequeña introducción previa a haber creado una tienda online, ¿vale? Realmente en el apartado de inicio te aparece un resumen total del estado de tu cuenta. Por ejemplo, te aparece el número de pedidos que has tenido, cuántos clientes te han visitado la tienda hoy, cuántos clientes te están visitando la tienda ahora mismo en tiempo real.
tienes algunas opciones de marketing, te puede aparecer los productos más visitados, algún enlace directo, etcétera, 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 ¿vale? Normalmente es el resumen, por así decirlo, el inicio, te muestra un resumen del estado de tu tienda y algunas opciones que considera importantes Shopify, ¿vale? Normalmente no le haremos mucho caso a estas opciones, lo que más nos importa que es el apartado de resumen, ¿vale? Pero esto ya lo hablaremos más adelante cuando tengamos configurado y activada nuestra tienda y ya nos aparezca el resumen como tal, ¿vale? Aquí que nos aparece un poquito, guía de configuraciones, yo como ya hice algunas, ya me aparece algo, pero al final a vosotros que os aparecerá 2 de 8, 1 de 8 completada, y conforme vayáis configurando más la tienda, pues aquí os irá aumentando hasta llegar a 8 de 8, y una vez que habéis llegado a 8 de 8, esto ya no aparecerá más, ¿vale? ¿Qué configuraciones, por ejemplo, aquí considera Shopify que son vitales? Y realmente lo son, porque si no, no puedes lanzar tu tienda. Agregar un producto, personalizar tu tienda online y agregar un dominio. ¿Por qué un dominio al final? Porque nosotros en nuestra tienda online no accederemos mediante, yo que sé, jesusmith.shopify.com, no, ¿cómo accederemos? Con jesusmith.com, .es, lo que sea, ¿vale? Y agregar detalles, bueno, para compartir y configuraciones de la tienda, ¿vale? Establecer las tarifas de envío, que esto ya lo establecí en un vídeo que hice algunos meses, pero que de hecho lo borraremos y lo volveremos a configurar de nuevo. Y la configuración de Shopify Payments, que ya está configurado, pero lo volvemos a configurar, ¿vale? Y al lanzamiento de tu tienda. Al final, Shopify no nos tenemos que olvidar que Shopify es una empresa que está cotizando en bolsa y su objetivo es generar beneficio. Y como su objetivo es generar beneficio, el que te dice realizar un pedido de prueba, que es el de 1 euro, ¿vale? El de 1 euro al mes, y pues automáticamente te carga a 30 y algo euros, ¿vale? Y elige un plan. Aquí ya te pide que elijas tu plan, ¿vale? Al final, bueno, es normal sabiendo que es una empresa que su objetivo es ganar beneficio y dinero, ¿vale? Así que sin nada. Vale, pasaremos ahora a la parte de pedidos. ¿Qué tenemos aquí? Pedidos. Por ahora no nos aparece ningún pedido, ¿vale? Ningún problema, porque más adelante, cuando simulemos la compra de un producto, realizar el pedido, prepararlo, enviarlo, bla, 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 lo realizaremos desde aquí, ¿vale? Y así que no hay problema, porque esto lo explicaremos más adelante. Pero ¿qué nos aparecen en pedidos? En pedidos es un listado donde nos aparece cada pedido que un cliente ha realizado. Si, por ejemplo, un cliente ha comprado una chaqueta textil, por ejemplo, una chaqueta urbana, pues aparecerá número del pedido, nombre del cliente, el pedido, el producto que ha comprado, la fecha, ¿vale? Y si no me equivoco, el estado como está, y pues unas etiquetas que tú, pues, una etiqueta que puedes añadir, por ejemplo, preparado o enviado correo, ¿vale? Un poco que serían las etiquetas, sería una breve información que tú puedes crear a tu gusto y que aparecería aquí al lado de la lista de cada producto, que yo lo utilizo, por ejemplo, a mí me va muy bien porque allí pongo palabras clave, por ejemplo, empaquetado, ¿vale? ¿Qué significa la etiqueta empaquetado? Que es un producto que yo ya manualmente lo he empaquetado y lo he enviado. Así si a mí me aparece como empaquetado, yo ya sé que este producto ya lo he hecho. Si, por ejemplo, veo que la dirección es incompleta, pues pongo una etiqueta que dice enviado, correo, dirección. Así cuando yo entro en el apartado de pedidos, yo puedo ver directamente que este pedido, ¿vale? Le he enviado un correo y no me ha contestado. ¿Por qué? Porque si me hubiera contestado, yo ya habría quitado la etiqueta. Y como veo que aún está en la etiqueta, voy a mi correo, reviso si lo he enviado y le vuelvo a enviar otro mensaje de recordatorio, ¿vale? Esto va muy bien. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más adelante, sin problema. ¿Qué nos tenemos que quedar con el apartado de pedidos? Que es bastante importante, ¿vale? Y la gente normalmente no le hace caso o no lo explica. Además,
Es una novedad. ¿Qué es la novedad? Esto de aquí arriba, ¿vale? Esto de aquí arriba no hace tanto tiempo que está, ¿vale? Que está en uso. Pero nos va muy bien para tener un poco un resumen de las compras, las devoluciones, el tiempo que se tarda en preparar nuestros pedidos, ¿vale? Que esto de aquí va un poco relacionado con el apartado de inicio, ¿vale? ¿Qué tendríamos aquí? Primero, tenemos la barra, ¿vale? Del estado actual con los tiempos. En el primer bloque lo podríamos cambiar, pues en hoy, los últimos 7 días, últimos 30 días. Yo lo dejo siempre, a ver, si tenéis un volumen pequeñito, lo dejáis a 30 días, ¿vale? Porque si tenéis un pedido a la semana, pues no, aquí no afectará mucho. En cambio, si tenéis 1 o 2 pedidos a la semana y ponéis 30 días, pues aquí el gráfico subirá más, bajará más y podréis tener una buena idea del estado de vuestra tienda. Si por ejemplo tenéis ya unos cuantos pedidos semanales, vais haciendo alguna devolución, preparáis los pedidos en X días y queréis saber más o menos cómo va la tienda, pues ponéis 7 días. Normalmente yo lo dejo siempre a 7 días, normalmente, porque si no tenéis un montón de pedidos diarios, a 7 días va bien. A ver, que lo podéis ir cambiando, pero por defecto, si tenéis 2, 3, 4 pedidos al día, ponedlo a 7 días, os irá súper bien, porque tendréis un buen volumen de pedidos y como más volumen y más números aquí, tendréis una información más realista, porque si al final ponéis hoy y tenéis solo un pedido, esto no marcará la realidad. Es decir, que nosotros queremos información relevante para sacar unas conclusiones, ¿vale? Y para esas tiendas que hacen un boom, que ya tienen experiencia, que ya llevan unos años y tienen muchos pedidos diarios, yo lo dejaría en hoy, porque si tenéis 40 pedidos diarios, que esto es mucho, y lo dejéis a 7 días, tendréis aquí os aparecerán números muy altos y que tampoco reflejarán la realidad, porque al final nosotros, si tenemos muchos pedidos que queremos ver el estado de hoy mismo, y en el apartado de informes y estadísticas, que ya lo veremos más adelante, es allí donde jugaremos con los periodos de 7 días, 30 días, etcétera, etcétera. Vale, pues ahora pasamos a la parte de pedidos totales, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta que hay una pequeña diferencia entre pedidos totales y artículos pedidos a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Vale? Si no voy equivocado, al final a pedidos totales nos aparece el número total de pedidos que nos han hecho. Si nos han hecho 100 pedidos, aquí nos aparecerá 100. Pero ahora bien, en artículos pedidos nos aparecerá el número de productos que nos han pedido, porque recordemos que en un pedido puede haber más de un artículo. Por ejemplo, si nosotros tenemos 10 pedidos, pero dentro de cada pedido nos han pedido 2 artículos, pues aquí nos aparecerá 20, ¿vale? Esto va muy bien, porque al final tenemos una idea del volumen de artículos que nos están comprando, porque al final, ¿qué es mejor? ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué es mejor? 10 pedidos con 3 artículos por pedido o 20 pedidos con un artículo para cada pedido, ¿vale? Al final, esto es un cálculo muy rápido. Siempre será mejor 10 pedidos con 3 artículos, porque al final son 30 artículos vendidos, que no 20 pedidos con un producto por pedido, porque termina siendo 20 artículos, ¿vale? Al final, siempre que tenemos, ¿vale? Tenemos que trabajar con una mentalidad de que tenemos que exprimir al máximo cada pedido. Es decir, que siempre tenemos que lograr que el cliente compre más de un producto. Es decir, que el costo medio del pedido sea alto, ¿vale? Como más alto es, más beneficio y más dinero ganaremos por cada pedido vendido, ¿vale? Es un poco el ejemplo que he hecho de anterior. Preferimos, a ver, siempre queremos muchos pedidos, pero a elegir es mejor pocos pedidos con muchos artículos que no
muchos pedidos con pocos artículos por pedido. Pero aquí hay un asterisco, es decir, que tenemos que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque si tenemos muy pocos pedidos, pero cada pedido tiene un montón de artículos, imagínate que tenemos un pedido con 8 artículos, ¿vale? Estos serán, por ejemplo, 300 euros, que es un montón de dinero. Pero ¿qué pasa? A la que tengamos un problema con ese cliente, es decir, que no le llega los pedidos, que el envío se ha quedado por allí al limbo y no le ha llegado al cliente, que quiere hacer una devolución porque los productos no son de su agrado. ¿Qué pasa? Que la devolución será muy costosa porque le deberemos hacer una devolución de 300 euros, ¿vale? Que al final, si por ejemplo tenemos 8 pedidos con 8 artículos, es decir, 8 pedidos con un artículo por pedido, bueno, si de los 8 un cliente no le ha gustado y quiere hacer una devolución, solo tendremos que hacer pues una devolución de un pedido, por lo que los otros 7 pedidos aún está en nuestra tienda y el dinero aún está también en nuestra tienda, ¿vale? Que no la parte del cliente que tiene 8 productos pide una devolución total y lo hemos perdido todo, ¿vale? Así que también tenemos que tener un equilibrio. A mí me gusta, por ejemplo, que los pedidos sean de 2 productos, por ejemplo, de un producto que sea caro también me gusta, y de tanto en tanto, lógicamente que también quiero algún cliente que tenga muchos productos, ¿vale? Porque si hay un pedido con muchos productos, significa que le ha gustado mi tienda, significa que confía en nosotros y al final siempre a estos clientes les daré prioridad, ¿vale? Y yo creo que vosotros también tenéis que hacer lo mismo. Si un cliente compra mucho, le tenéis que dar prioridad, tenéis que cuidar a ese cliente, porque si tiene algún problema y tiene que hacer una devolución, perderéis bastante dinero, ¿vale? Así que importante estos dos valores, ¿vale? Pedidos totales y artículos pedidos. Al final, como más pedidos totales, esto sí que lo podemos mirar a nivel de 30 días, ¿vale? Y podemos un poco ir jugando. Si a nivel de 30 días hemos tenido 150 pedidos, bien. Pero si, por ejemplo, ahora llevamos 7 días y solo llevamos 2 pedidos y durante los 30 días 150, vale, pues, ¿qué está pasando esta semana? ¿Es una mala semana? ¿Es una semana donde la gente no está comprando? ¿He hecho algo mal yo? ¿Tengo algún error? ¿Vale? Así que ir jugando con estos pues también nos va bastante bien. Y lo hablado, los artículos pedidos, pues al final es el número de productos que la gente nos compra. Pasamos a devoluciones, al tanto con este, ¿vale? Este es muy importante porque aquí nos aparecerá el número de devoluciones que nos han hecho los clientes. ¿Y por qué nos va muy bien? Porque junto a las devoluciones con los pedidos totales, nosotros podemos sacar un porcentaje. Y a partir de este porcentaje podemos saber el qué, la calidad de nuestro producto, si nuestro producto gusta, si por ejemplo hablamos de ropa, si las tallas corresponden a las especificaciones que hemos puesto en nuestra tienda, si es a nivel de tecnología, si los productos que enviamos no son engañosos, que funcionan bien, que no son defectuosos, bla, 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 ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos 20 pedidos totales y nos han hecho una devolución de 10 productos, pues, de 10 pedidos, perdón, tenemos un problema, porque nos han devuelto el 50% de los pedidos, sumando los gastos de envío, bla, 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 ¿vale? Es decir, que es muy importante siempre tener controlado el número de devoluciones que tenemos. Lógicamente, como más pedidos totales tengamos, más devoluciones tendremos. Esto es por lógica, siempre hay un porcentaje de devoluciones, ¿vale? Y más en tienda online, que el cliente, perdón, no puede tocar el producto, no puede probárselo, no puede ver si le gusta realmente. Él tiene unas imágenes y lo compra. Por eso siempre es importante no engañar a nivel de imágenes y ser 100% legales con lo que vendemos. No tenemos que ocultar, porque si ocultamos información, hay mucha más probabilidad de que tengamos más devoluciones, y más devoluciones es igual a pérdidas,
¿vale? Porque en las devoluciones los gastos de envío normalmente nos lo comemos nosotros, ¿vale? Eso ya lo podremos modificar más adelante, pero más o menos a nivel de resumen, más devoluciones, bueno, es que no hace falta ser inteligente, ¿vale? A más devoluciones, más problemas tendremos y nos saldrán las alarmas para ver si el producto que estamos vendiendo es de buena calidad o que nosotros no escondemos información, ¿vale? ¿Cómo hacemos el cálculo? Muy simple, vamos a calculadora, ¿vale? Si por ejemplo tenemos pues 80 pedidos y nos hacen 10 devoluciones, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Perdona, 10 devoluciones de 80 pedidos, ¿vale? Pues tenemos que nos han devuelto un 12% de los pedidos. Está bien, ¿vale? Puede parecer mucho, pero no es tampoco un gran porcentaje. Si nos movemos por debajo de un 15%, bien, ¿vale? 20%. Vale, puede ser ya un poco malo, pero bueno, aún no pasa nada. Más de 20 nos tenemos que replantear nuestros productos o nuestras tiendas, ¿vale? Pero también tenemos que recordar, ¿vale? Que por ejemplo en Navidades tendréis muchas más devoluciones que por ejemplo en marzo, que es un momento que la gente compra porque necesita una chaqueta de primavera. En cambio, en Navidad hay muchos regalos. Y al haber tantos regalos, hay mucha más probabilidad que al cliente final, que es un regalo, no le vaya bien, le vaya pequeño, le vaya grande, no le guste, bla, 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 o lo quiera simplemente cambiar. Así que tampoco no os asustéis, ¿vale? Pero más o menos más de un 20% nos tenemos que replantear nuestra tienda, ¿vale? Al final, pues calculamos esto. Si de 90 pedidos nos vuelven 30, pues 30 dividido por el número total de pedidos, pues nos daría un 33%. Cuidado, dangerous, aquí hay problemas, ¿vale? Así que el número de devoluciones es importante saberlo siempre, ¿vale? Los pedidos preparados a lo largo del tiempo, pues bueno, estos dos de aquí ya no son tan importantes. ¿Por qué? Porque al final a nivel de pedidos preparados pues nos está diciendo... Pedidos preparados, perdona, ¿qué significa? Son los pedidos que yo les he puesto ya un número de seguimiento, un número de envío. Una vez yo he puesto el número de envío en el pedido, el sistema lo reconoce como que ya está preparado, que ya está empaquetado, ya hay la bolsa, hay la etiqueta puesta y está preparado para enviar, ¿vale? Y se pondrá en gris. Esto ya lo veremos más adelante. Esto significa que el pedido está preparado, ¿vale? Puede ser que tengamos 20 pedidos totales y de los pedidos preparados pues tengamos 15, porque los otros 5 pues están pendientes de confirmar talla, les ha faltado la dirección y nosotros le hemos enviado un correo para confirmar, bla, 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 ¿vale? Así que bueno, es importante que lo tengamos en cuenta para ver un poco la salud de nuestros pedidos preparados, pero tampoco no es un valor que yo me ande fijando todos los días, ¿vale? Y los pedidos entregados a lo largo del tiempo, pues bueno, aquí nos aparece un poco los pedidos, tampoco estos dos irán siempre muy de la mano, porque una vez nosotros cuando pongamos el número de seguimiento, no sabrá muy bien Shopify cuándo se han entregado, ¿vale? Así que estos dos más o menos los dejaríamos igual. Y por último, para mí uno de los valores más importantes y que tenemos que ir viendo cada X días es el tiempo de preparación de los pedidos. En el tiempo para preparar los pedidos, ¿qué es sobre todo? ¿Vale? Es un valor que tenemos que tener muy, muy, muy siempre pendiente, porque es el tiempo desde que el pedido, un cliente hace un pedido, es decir, que un pedido llega a nuestra tienda, hasta que aparece, como he dicho antes, que aparece como preparado. Es decir, que nosotros hemos puesto el embalaje y hemos puesto la etiqueta. O si se trata de dropshipping, desde que le hemos dado a enviar y se ha sincronizado con AliExpress, ¿vale? Pero al final es este tiempo, desde el inicio hasta que está preparado para enviar. Y al final, todo este tiempo es el que nos aparecerá aquí en tiempo para preparar los pedidos. Es muy importante tenerlo siempre en vigilancia porque
a más días que suba, probablemente estaremos dando una peor calidad de servicio. ¿Por qué? Porque el cliente, ¿qué quiere? El cliente quiere la inmediatez. Lo vuelvo a repetir. El cliente quiere que cuando compra, por ejemplo, una chaqueta, lo quiere tener en su casa lo antes posible. ¿Vale? Y además es una forma de dar confianza, de dar prestigio, ¿vale? De dar de que nosotros tenemos unos tiempos rápidos y que con estos tiempos podemos competir con grandes superficies que te llegan los pedidos en 3 días. Pues nosotros te lo preparamos en un día y en 3 días más te llega. Es decir, que entre 3 y 4 días te llega a tu casa, ¿vale? ¿Cómo logramos esto? Si nosotros, por ejemplo, contractamos una empresa de mensajería que en 3 días como máximo te lo llegan en tu casa, te lo traen en tu casa, imagínate, 3 días para envío. Nosotros en tiempo para preparar los pedidos tardamos 5. 5 más 3 son 8. 8 días, más de una semana. Y de estos 8 días, la culpa es nuestra, porque hemos estado 5 días para preparar el pedido, ¿vale? Que estos 5 días son los días que nosotros sí que podemos controlar, porque al final el tiempo de la empresa de mensajería no la podemos controlar, pero como más vayamos recortando días de nuestra preparación, más rápido le llegará el producto al cliente final, ¿vale? Esto es muy, muy importante, sobre todo en el dropshipping. ¿Por qué en el dropshipping? Porque en el dropshipping ya tenemos de base que los pedidos tardan un montón. Por ejemplo, si tardan 10 días en llegar a casa, ¿vale? 10 días puede ser o un número muy alto, porque son muchos días, pero para el cliente puede decir, vale, 10 días, el producto me gusta mucho, es una semana y media, pero estoy dispuesto a esperarme 10 días, ¿vale? Pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Prepararlo el mismo día, ¿vale? Enviar la petición de dropshipping el mismo día, porque si tardará más 1, tardará 11 días. Si nosotros al final de los 10 días del dropshipping, además estamos 7 o 8 para enviarlo, nos despistamos, tenemos pedidos atrasados, bla, 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 esto hace que el total de días desde que el cliente ha realizado el pedido hasta que le llega a su casa son 18, 19 días o 20, ¿vale? Así que para mí, un buen valor es que aquí te aparezcan menos de 3 días. Si te aparecen menos de 3 días, vas por buen camino, porque 3 días es un buen tiempo de preparación. ¿Qué sería lo ideal? 1 o 2 días como máximo. 3, como he dicho, a muy estirar. ¿Vale? Más de 3 ya podemos tener problemas, porque como he dicho, sumaremos los días de preparación más los días de envío. Así que más de 3 no estás haciéndolo bien, tienes que rebajar, ¿vale? Si te aparecen 7, 8, 9 o 10 días, 11, 12, lo tienes que rebajar. No digo que en algún periodo te podrá pasar. Por ejemplo, en Navidades, que hay booms de pedidos, es normal que te suba un poquito más, a 5, 6, 7, incluso 8, pero los clientes lo saben, ¿vale? Eso sí, como más te vayas aproximando a Navidad, esto tiene que bajar, porque que sé que es culpa del cliente y no nuestra, pero al final el cliente siempre tiene la razón en estos casos. Si, por ejemplo, el cliente tú pones en la tienda que te llega entre 3 y 5 días a casa, a su dirección, perdona, el cliente lo compra el día 18 y esto está a 7 días y lo quiere para el día 24, que es Navidad, no le llega, porque del día 18 más 7 días de preparación ya nos vamos al 25, ¿vale? Pues en este caso tú tienes que trabajar el doble para intentar preparar estos pedidos en máximo un día o 2, que el tiempo de preparación te rebaje y en definitiva le llegue más rápido el pedido al cliente, ¿vale? Por lo que en resumen, el tiempo para preparar los pedidos siempre lo tenéis que revisar y sobre todo bajarlo. Menos de 3 días, bien. Más de 3 días tenéis que reflexionar sobre lo que estáis haciendo mal, ¿vale? Y intentar mejorar este tiempo. En serio, si mejoráis este tiempo, la calidad de vuestra tienda mejorará, ¿vale? Porque al final la calidad de vuestra tienda es
un conjunto de buena calidad del producto, buenos tiempos de envío, buen soporte de cliente, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, estos 3 los cumplís, vuestra tienda os irá mucho mejor porque el cliente estará contento y un cliente satisfecho al final más o menos siempre repite o siempre da buenas valoraciones, ¿vale? Así que en general tenemos que tener muy en cuenta estos parámetros, ¿vale? Que nos ayudarán bastante a ver el estado y la salud de nuestros pedidos, ¿vale? Y dentro de pedidos, ¿qué tenemos? Pues tendríamos el apartado de pedidos preliminares, las etiquetas de envío de los pedidos y los pedidos abandonados. Pero al final estos 3, ya os lo digo yo, que normalmente no se utilizan y seguramente en los tutoriales nunca lo explican porque son muy, dependiendo del momento, se utilizan 1 o 2 veces y tampoco no son de gran importancia. Pero yo igualmente os lo voy a explicar porque lo tengo que explicar, ¿vale? Al final, en los pedidos preliminares, normalmente son esos pedidos, ¿vale? Que creas tú manualmente. Por ejemplo, que un cliente te hace un cambio de producto, ¿vale? Y tú, para enviarle el nuevo producto, por ejemplo, le creas manualmente un nuevo pedido con la nueva talla, ¿vale? Pues tú crearías el pedido y antes de confirmarlo te aparecería aquí con un código que es D15, por ejemplo, o F15. Pues aquí te aparecería como un pedido preliminar que aún no se ha generado o no se ha publicado como un pedido realizado. ¿Qué te haría falta hacer? Entrar en el pedido preliminar y hay un botón que aparece cobrar pago o confirmar pago. Tú confirmas el pago como que se ha pagado este pedido. Al final tú puedes marcar como pagado sin realizar el pago porque lo has creado tú el pedido y una vez has confirmado el pago ya se quita de los pedidos preliminares y se va directamente al apartado de pedidos y ya es exactamente un pedido normal. Lo único que no hay dinero asociado porque tú has puesto manualmente cobrar pedido, ¿vale? Y una vez marcas cobrar pedido es como si se ya hubiera pagado este producto y se va directamente a pedidos. Pero después ya se comporta como un pedido normal, ¿vale? En las etiquetas de envío, ya os lo digo yo que normalmente no se utilizará. ¿Por qué? Porque en este apartado es cuando nosotros no tenemos asociado o no tenemos contratado ninguna empresa de mensajería, Shopify, ¿vale? Nos da la oportunidad de contratar con él a alguna empresa de mensajería y nos da descuentos, pero realmente no estamos haciendo un contrato. Es decir, por ejemplo, en correos, ¿vale? Creo que Shopify tiene como un contrato con correos que si tú generas aquí etiquetas con correos, pues te sale a un descuento. Que no está mal porque te sale bastante baratos. Por ejemplo, si vamos a crear etiqueta, ¿vale? Bueno, tenemos que crear un pedido, ¿vale? Pues crearíamos un pedido, bla, 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 y después pues podríamos generar una etiqueta. Esto ya lo veremos más adelante, pero en principio, en los dos casos que uno, trabajemos con dropshipping, la empresa de logística o el fabricante ya nos crea la etiqueta. Y dos, si nosotros trabajamos con stock propio, nosotros contrataremos una empresa de mensajería que nos dará una aplicación para desde esa aplicación crear las etiquetas de envío. Así que normalmente esto no lo trabajaremos, ¿vale? Pero que sepáis que con Shopify puedes crear algunas etiquetas de envío y te sale bastante más barato y con alguna oferta, ¿vale? Pero eso sí, estas empresas no te vienen a recogerlo, ¿vale? Tienes que ir tú a su oficina o a su apartado a enviarlo, ¿vale? Y a pedidos abandonados, ¿qué aparece aquí? Este es un poco engañoso porque no refleja la realidad, ¿vale? A pedidos abandonados son esos pedidos que el cliente ha entrado en tu tienda,
ha intentado comprar tu pedido, un producto, pero en algún momento antes de comprarlo, ha abandonado. Ya sea en poniendo la dirección, es decir, el cliente ha agregado al carrito, el cliente ha ido a comprar producto, pero entre que ha puesto comprar producto y que compra como tal el producto, en estos pasos, ¿vale? Lo ha dejado y se ha ido, ¿vale? Por eso he decidido un pedido abandonado, porque ha abandonado el proceso de compra, ¿vale? ¿Qué proceso puede ser? Uno, mientras añade su información y los datos de envío, mientras está realizando el pago. Normalmente son estas dos partes, ¿vale? Puede ser que un cliente añada los gastos, añada el nombre, añada la dirección, vaya a la pasarela de pago y allí se lo repiense y quite. O desde el principio que ponga el nombre, el apellido y cuando esté poniendo la dirección de envío se vaya, ¿vale? Pero aquí únicamente nos aparecerán, ¿vale? Nos aparecerán esos pedidos que el cliente ha puesto su información y los datos de envío y ha pasado a la ventana de la pasarela de pago, ¿vale? ¿Por qué? Porque para que te aparezcan los pedidos abandonados debe haber la información del cliente, ¿vale? Y si el cliente se va mientras está poniendo su nombre y apellido, aquí nunca aparecerá porque no ha habido tiempo de generar realmente un pedido preliminar, porque los pedidos abandonados no dejan de ser un pedido preliminar que ha realizado el cliente, pero que no le ha dado a generar la compra, por así decirlo, ¿vale? Si un cliente pone su información, nombre, apellido, dirección, y mientras está poniendo ya, pasa la pasarela de pago y está poniendo la tarjeta y por lo que sea, abandona el pedido, allí sí te aparecerá como un pedido abandonado. Y normalmente estos pedidos abandonados también se generan si tú lo has añadido al carrito. Si tú has añadido unos productos al carrito, el cliente ha dado a comprar estos productos, ha puesto el nombre, apellido, dirección y en la pasarela de pago ha abandonado, aquí también te aparecerá, pero no te aparecerá un pedido que se ha añadido al carrito, el cliente ha estado poniendo su información y en ese momento ha salido, porque la información del cliente no se guardará y aquí no te aparecerá, por lo que tú podrás realmente tener 30 pedidos abandonados, pero aquí solo te aparecerán 3, que son los 3 que el cliente ha pasado a la pasarela de pago, ¿vale? Esto es muy importante que se entienda, ¿vale? Por lo que al final, si os fijáis y os dais cuenta, los pedidos abandonados no reflejan la realidad de los pedidos abandonados como tal, ¿vale? Porque para nosotros un cliente que ha creado unos productos al carrito y ha empezado el proceso de comprar, para mí es un pedido abandonado. Todo y que aquí no se refleje. ¿Dónde se reflejará sin información como tal del cliente? En la parte de informes y estadísticas. Allí sí nos aparecerá la parte de intento de compra o agregado al carrito, ¿vale? Un agregado al carrito al final no deja de ser un pedido abandonado donde no hay información de cliente porque no lo ha introducido aún, ¿vale? ¿Se entiende, no? Más o menos. Vale, pues ahora pasamos al apartado de productos de nuestro panel de administración y en este caso en el apartado de productos, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo relacionado con los productos a nivel general que tenemos en existencia o que tenemos en nuestra tienda online. Como podemos ver aquí, pueden ser activos, borradores, desactivados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son... aquí nos aparecerá todos los productos que tenemos en nuestra tienda. Todos, ¿vale? Y después nosotros podremos jugar, pues, con lo que he dicho, con activarlos, con ponerlos en borrador, con archivados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Este apartado de aquí es donde
es uno de los puntos donde más nos moveremos, porque sí que es cierto que el apartado de productos siempre vamos toqueteando. Si hacemos dropshipping, por ejemplo, haciendo dropshipping, encontramos un nuevo producto, lo ponemos aquí, lo testeamos, que el proveedor nos ha dicho que ese producto ya el fabricante no lo hace, pues lo quitamos. Ostras, que hemos visto que a los clientes ese tipo de descripción no les gusta, pues lo modificamos, ¿vale? Así que el apartado de productos será un lugar donde día a día o semanalmente siempre iremos tocando cosas. Yo como experiencia es un apartado que siempre, ¿vale? Que siempre estoy modificando, siempre estoy mejorando y al final tenemos que tener muy en cuenta que como la forma en que presentamos los productos y la forma en que nuestros clientes lo ven y lo reciben a nivel visual, a nivel de información, es lo más importante. No lo más, pero es uno de los factores decisivos que hará generar confianza, que hará que a nuestro cliente quieran comprar ese producto y como más información, más imágenes, más claro esté y en definitiva más aportemos de seguridad y mejoría a nivel de descripción y a nivel de imagen de producto, más probabilidad de que el cliente nos compre, porque al final nosotros tenemos que jugar con la probabilidad de la compra. Tenemos que hacer que aumente esa probabilidad. Como más probabilidad de compra haya, más opciones que el cliente nos compre un producto y al final más dinero generaremos. Este es el objetivo, es aumentar el porcentaje de compra. Y para aumentar el porcentaje de compra, que es uno de los aspectos principales de lo que se trata este curso, es con un montón de técnicas y estrategias que iremos revelando poco a poco. Pero bueno, un poco a nivel de pincelada es esta la que os estoy diciendo, ¿vale? Sobre todo siempre ir mejorando, testeando, probando, cambiando, a ver, no haciendo cambios muy grandes, porque si no descolocamos al cliente que ya está familiarizado con nuestra tienda, pero siempre mejorando poquitas cosas, de poquito a poquito. Si vosotros os fijáis, las grandes tiendas o las grandes webs siempre están modificando cosillas, ¿vale? No lo hacen drásticamente, pero siempre están haciendo cosas para ir mejorando, ¿vale? El porcentaje de compra y cómo mejorar la experiencia de cliente. Otro término que os tenéis que tener, que tenéis que reteneros, la experiencia del cliente. Y una mejora de la experiencia del cliente es igual a ¿qué? A un mayor porcentaje de compras, que al final todo se traduce a esto. He puesto el marcador. Pues en el apartado de productos, ¿vale? Que es este de aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? Productos por tasa de venta, el porcentaje. Al final yo es un parámetro que casi nunca lo he mirado. Por día de inventario restantes y análisis de los productos, ¿vale? Esto de aquí ya lo explicaremos más adelante, ¿vale? Pero es una cosa que por ahora no nos tiene de afectar, ¿vale? Este porcentaje, más cuando ya estemos analizando la tienda, ya la hemos publicado y tengamos bastantes productos, después volveremos a hablar de este porcentaje, ¿vale? Pero por ahora no es vital. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el listado o esa pantalla que tenemos de la pestaña de productos. ¿Qué tenemos aquí? Yo, por ejemplo, tengo ya un producto, todo y que es una nueva tienda que no está publicada ni configurada. En su día hice un vídeo y puse un producto, pero bueno, al final nos ayuda además para tener una visión un poquito de lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos una pequeña imagen en la izquierda de cómo sería el producto, el nombre del producto, en este caso pues es test 1, el estado del producto, normalmente es o activo, borrador, son estos dos con lo que más trabajamos, el inventario que tenemos, ¿vale? Uy, en este caso, pues bueno, yo puse para hacer la prueba que teníamos 40 existencias para 2 variantes, ¿vale? Es decir, es el total de unidades que tenemos por variantes. Variantes puede ser el color, la talla, es decir, si tenemos 10 chaquetas de color azul y 10 chaquetas de color rojo, pues tendremos 20 existencias al final, ¿vale? Es un poco la suma. ¿Qué más? También tenemos los canales de venta. ¿Qué hemos dicho de los canales de venta? Si os recordáis del primer capítulo, que es de la primera parte del vídeo, perdón, ¿qué es esto de aquí? Son los canales, ¿vale? Los por donde
estamos vendiendo nuestro producto. Recordad que por base siempre son la tienda online y el point of sale, ¿vale? Que el point of sale, perdón por mi inglés, es el punto, al final es como un punto de venta que sería incrustación de código, que esto ya lo hablaremos, ¿vale? Pero en principio tenemos dos. ¿Cómo aumentamos? Pues lo que dije, si queremos vender en Google Ads, si queremos vender en Instagram, en Facebook, que es lo mismo, en TikTok, pues bueno, pues va sumando canales de venta, ¿vale? Pero por ahora tenemos los dos. Aquí más adelante podremos modificar. Para cada producto le podremos decir, vale, tú, este producto quiero que se venda en un canal de venta. Este en 3, este en 4, ¿vale? Podremos jugar. Esto no es inamovible. Los mercados que tenemos, en este caso 3, ¿vale? Si selecciono aquí podemos ver que tenemos que estamos vendiendo en España y tenemos dos canales que están deshabilitados, que es el internacional, es decir, y la Unión Europea. ¿Qué es el internacional? Es todo el mundo. A nivel general es todo el mundo fuera, en este caso, de lo que yo estoy vendiendo en España. Me lo invento, si por ejemplo estamos en México, pues aquí nos aparecería México, internacional, perdón, sería todo lo demás. Y tenemos Unión Europea, que sería pues todos los países que constan de la Unión Europea. A nivel de mercados podemos crear tantos mercados como queramos, ¿vale? Cuando tenemos una tienda pequeña no es necesario configurar mercados, a no ser que pues vendamos en diferentes países, tengamos diferentes precios, tal. Pero en principio, un mercado genérico ya nos vale, ¿vale? Más adelante hablaremos sobre mercados, cómo crear un mercado, cómo tener diferentes mercados, analizar estos mercados, porque en definitiva, la escalabilidad de nuestra tienda también se basa en cómo nos vayamos expandiendo a nivel de mercados. Shopify lo sabe, y por ese motivo nos aparece aquí los diferentes mercados y podemos trabajar, perdonad, en mercados, ¿vale? A nivel de categorías yo no tendría nada, pero ya lo veremos, podemos poner, son como unas etiquetas, más que nada las categorías sí, son como unas etiquetas que nosotros podemos poner para pues dividir, para poder catalogar los productos. Y por último pues el proveedor soy yo mismo, por defecto siempre aparecerá yo mismo como proveedor, ¿vale? Esto es un valor que no lo tocamos nunca. En caso que nos expandimos, nos hacemos muy grandes y tenemos muchos proveedores, sí que sería interesante tenerlo aquí, porque siempre será una información que nos ayudará mucho a saber de este producto es de este proveedor, me quedan pocas existencias, lo compro, ¿vale? Pero por ahora estos son valores que no tenemos que, como el proveedor, los mercados, categoría, incluso inventario, si hacemos dropshipping, son valores que no nos interesan casi para nada. Lo que tendremos que jugar es con lo que hay dentro del producto, ¿vale? Que también lo explicaremos cuando creemos un producto sin problema. Y a nivel más de información, pues aquí tendríamos los productos que tenemos activos, es decir, ¿qué significa activos? Que, por así decirlo, es que están visibles en nuestros canales, que están funcionando. Cuando están en borrador, que no tenemos ninguno, es que están como desactivados, ¿vale? No aparecerán como activos. Es decir, si yo entro en mi tienda online, en nuestra página web, y tengo un producto como borrador, este no aparecerá, ¿vale? El cliente no podrá llegar a él porque está como deshabilitado. Esto nos irá muy bien por si queremos modificar un producto, o un producto se ha terminado el stock y volveremos a tenerlo en 3 o 4 meses, lo dejamos en borrador, no es visible y allí lo tenemos y no nos hace falta borrar el producto, volverlo a poner, acordarnos de la información, de las imágenes, es un lío. Yo lo hago mucho, yo siempre tengo, incluso lo que hago yo es, tengo unos productos plantilla, por ejemplo, una sudadera, una camiseta, unos pantalones, ¿vale? Unos zapatos, los tengo en borrador porque son mi plantilla, el esquema, y a partir de estas plantillas voy generando más productos. Si tengo 10 sudaderas, pues toda la información que la tengo en una plantilla, que esto ya lo veremos cómo hacerlo y la lógica de trabajar con plantillas,
tengo esa información, copio y pego y cambio 2 o 3 cosillas del producto. Pero no me hace falta en cada producto escribir yo a mano porque la información ya la tengo. Solo tendremos que modificarlo un poquito a nivel de SEO, que esto más adelante lo hablaremos, ¿vale? Y por último, los archivados, pues son esos productos que ya no vendes, que es lo mismo al final, ¿vale? Aquí nos está diciendo, bueno, si aún necesitas edición, ¿ves? Perdón, es decir, son productos que están en borrador, que están editando, tú los dejas aquí, pero están como desactivados. Y los archivados son productos que ya no vendes, que seguramente ya no venderás y no los eliminas por si necesitas información. Más o menos los borradores y los archivados son los mismos. Yo siempre trabajo con borradores, con activos o borradores. Si a vosotros os gusta más, vais probando y os gusta más a nivel de archivados, pues lo dejáis en archivados, ¿vale? Si vamos aquí, por ejemplo, en más información, esto para que lo consultéis, pues bueno, aquí tendríais toda la información de a nivel de productos, precios, bla, 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 ¿vale? Me he ido, vale. Y por último, aquí tenemos, podemos crear una vista, ¿vale? Es decir, ¿qué es una vista? Por ejemplo, esto es una vista, es una tabla con el listado de productos. En este caso, aquí nos aparecen todos los productos. En activos solo nos aparecen, es como un filtro donde solo nos aparecen los productos activos, los borradores y los archivados. Pero si queremos nosotros mismos podemos crear una vista nueva. Por ejemplo, yo qué sé, queremos también solo ver los activos, va. Bueno, activo, va, crear vista. ¿Vale? Y aquí, pues, cambiar el nombre de la vista y aquí es donde nosotros, pues, pondríamos los filtros, ¿vale? Si os fijáis, aquí pondríamos un filtro, ¿vale? Que ahora lo explicaremos a nivel de orden y ya lo tendríamos, ¿vale? Esto sí, es que tampoco aquí a nivel de vistas no tiene mucho sentido. Con la parte de activos, borradores y archivados ya lo tenemos. Lo que sí nos marca la diferencia, que es, bueno, aquí podemos buscar dentro de los productos, busca coincidencias de palabras, es decir, que si tú buscas chaqueta, te aparecerán todos los productos que coincida su título con chaqueta, ¿vale? No es que empiece por la primera y si no coincide, busca coincidencias de palabras o cachos, por así decirlo, de palabras. Es decir, si hay la palabra chaqueta, yo busco cha, también me encontrará los que empiezan por chaqueta, ¿vale? Y aquí por último tenemos ordenar por. No sé si se ve mucho, ¿vale? Y por último aquí tenemos la parte de ordenar. No sé si ve mucho, voy a cambiar la cámara, ¿vale? Y aquí como podemos ver, pues tenemos ordenar por nombre del producto, solo tendremos uno. A nivel de fecha de creación, es decir, A y Z significa del más, por ejemplo, la creación, ¿vale? Va modificando, perdón. A nivel de nombre, ascendente o descendente, ¿vale? A nivel de alfabeto. A nivel de creación, primero nos mostrarían los primeros que creamos, ¿vale? Los más antiguos. Y si lo ordenamos por debajo, pues nos aparecerían los más recientes. Como solo tenemos un producto, esto no cambiará. A nivel de modificación, lo mismo. Esto es... esto busca la última modificación que se hizo de los productos. ¿Vale? Y es bastante diferente que creación. Creación es el momento que yo creé un producto, que le di al botón de crear. ¿Vale? Y la modificación, independientemente de cuándo se creó, es la última vez que nosotros modificamos, cambiamos algo de la información del producto. Si cambiamos el nombre, ya nos aparecerá como fecha de modificación y nos aparecerá, a fecha de modificación de ahora mismo y ya nos aparecerá arriba del todo. Y si buscamos los más antiguos, nos aparecerá primero los últimos que se modificaron hace tiempo y los más recientes, pues al revés, los más nuevos de todos. A nivel de inventario, lo mismo, de menos inventario a mayor inventario y de mayor a menor. Esto nos va muy bien porque si nosotros trabajamos con stock propio y tenemos un almacén, al final, en algunos momentos, ¿ves? Pues podemos ordenar de menor a mayor, ¿vale? Y nos aparecerían siempre por arriba
los que tenemos menos stock. Y como podemos ver, como hemos dicho antes, podemos agregar un nuevo filtro que siempre que cuando yo lo cree, que es lo que habíamos dicho antes, pero como no teníamos seleccionado ningún parámetro, si yo agrego un filtro que diga inventario bajo, cuando yo clique al botón de inventario bajo, pues directamente nos aparecerán los productos que tienen menor inventario, ¿vale? A tipo de producto lo mismo, nos filtraría, pues si tenemos producto tipo de lana, de cotón, de poliéster, pues nos ordenaría un poquito a nivel de, pues también per abecedario, de ascendente o descendente. Y a nivel de proveedor, si tenemos más de un proveedor, pues nos mostrará por bloques de proveedor también por abecedario. Es decir, si tenemos un proveedor que se llama ahora, que empieza por A, pues ese proveedor saldría el primero. Y si tenemos un proveedor que se llama Zebra, pues aparecería el último de todos, ¿vale? Sin más. Y nosotros aquí, pues podemos ir creando filtros, como hemos dicho antes, y adaptarlo a nuestras necesidades, ¿vale? Una vez pasado de los productos, muy interesante, muy rato hablando, ¿vale? Pero pasamos a las colecciones. ¿Qué son las colecciones? A las colecciones no deja de ser, ¿vale?, una forma de organizar los productos. Por ejemplo, si en nuestra tienda tenemos pantalones y camisetas, crearemos una colección para las camisetas que se llamará camisetas y otra colección para los pantalones que se puede llamar pantalones. ¿Qué logramos con esto? Organizar y catalogar nuestros productos a nivel de colecciones, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Porque después en nuestra tienda online podremos seleccionar que se muestran esas colecciones en nuestra página web. Por ejemplo, nosotros podemos tener una pestaña que al clicar en el botón de pantalones nos aparezca solo los pantalones. ¿Y cómo lo logramos esto? Pues que cuando clicamos al botón muestre los productos que haya dentro de la colección de pantalones. No sé si me explico. Esto lo veremos cuando creemos la tienda. Y si tenemos el de camisetas, cuando clique el botón está relacionado con la colección de camisetas y mostrará todos los productos que están dentro de camisetas, por lo que hay que mostrar camisetas, ¿vale? Aquí hay dos opciones, ¿vale? Para que tengáis la mentalidad de colecciones. Yo he probado de todo tipo, es decir, ¿qué significa todo tipo? De tener muy pocas colecciones a tener demasiadas colecciones, ¿vale? Porque yo pensaba que a nivel de SEO tener un montón de colecciones pues me llegaría a un mayor público y a mayores búsquedas, pero no, yo creo que no es así, ¿vale? En asterisco, ¿por qué? Si tú eres una tienda que tienes 1.000.000 de productos como Amazon, tú tendrás infinidades de colecciones y podrás acotar un montón, porque si por ejemplo buscan chaquetas estilo urbano vintage, ¿vale? Si tenemos 3 chaquetas, siempre nos aparecerá la misma, o una o dos como máximo. En cambio, esas plataformas o esas tiendas que tienen 1.000.000 de productos, para esa categoría tan concreta, puede ser que aparezcan 100 productos, 200, 300, y eso a nivel de SEO sí que es muy potente, y a nivel de filtros es muy potente. Pero catalogar, crear colecciones muy al dedo, esto solo nos vale cuando tengamos un montón de productos, porque si tenemos muy pocos productos y tenemos un montón de colecciones, solo nos aparecerá un producto por colección. Ese producto siempre tendremos 10 colecciones y el producto siempre será el mismo. Por ejemplo, yo tenía 20 camisetas, ¿vale? Por así decirlo, que me acuerdo. Y tenía camisetas urbanas, camisetas aesthetic, camisetas oversize, camisetas vintage, camisetas bordadas, camisetas con dibujos animados, por ejemplo. Y al final, ¿qué pasaba? Que si solo tenía 20, cada categoría solo tenía 3-4 camisetas. Sí que a nivel de SEO iba bastante bien, pero el cliente entraba, por ejemplo, a camisetas aesthetic y le aparecían solo 3 camisetas. Y decía, ostras, solo hay 3 camisetas, me voy a otra parte porque no hay diversidad para ver. Si solo tengo 3 camisetas, entro un segundo, las veo, no me gustan y me voy.
¿vale? En cambio, si somos una tienda pequeña, tenemos 20 productos y nos catalogamos por camisetas de manga corta y camisetas de manga larga, pues esto está bastante bien porque iremos a camisetas de manga larga y nos aparecerán 10 productos. Iremos a camisetas de manga corta y nos aparecerán 10 productos. Y dentro de las camisetas de manga corta, pues ya tendremos la de estampado, urbanas, aesthetic, pero esto ya lo tendremos allí. El cliente buscará camisetas, entrará, pam, le gustará y habrá más probabilidad que compre. Esto cuando tengamos 500 camisetas, es lógico que si un cliente busca camisetas y ve 500 productos, uno, se abrumará, dos, puede ser que la camiseta que él busque esté en la página 20, ¿vale? Y tendrá que patearse 20 páginas de camisetas y no la encontrará, ¿vale? Y eso sí que es un problema. En cambio, si cuando tengamos 500 productos lo tenemos mucho más clasificado en bastantes más colecciones, después sí que el cliente le será más fácil llegar. Incluso dentro de camisetas podremos crear subcategorías y el cliente cuando entre a camisetas verá, vale, también hay camisetas urbanas, camisetas tal. Entraré, veré los 15-20 productos que yo quiero y lo compraré. ¿Vale? Es un poco lío, lo he explicado un poco lío, pero espero que se entienda. En resumen, colecciones, las imprescindibles que necesitamos y dependiendo del número de productos, ¿vale? Para que quede claro. Ya veremos cómo se crea una tienda, ¿vale? Pero esto más adelante. Perdón, cómo se crea una colección, ¿vale? Que es con este botón. Y aquí pues al final nos aparecerá un listado muy sencillo con nombre, nombre, en este caso es página de inicio, porque podemos tener colección de pantalones, de camisetas, zapatos, bla, bla, el número de productos que hay dentro de esta colección y por las condiciones de producto que nosotros podemos hacer como unas condiciones dependiendo qué productos se van a mostrar y qué no, ¿vale? Pero bueno, lo más importante es siempre nombre y producto, ¿vale? A nivel de condiciones quedaría un poco más aparte y esto sería más para nivel un poco más experto cuando ya tengamos un rodaje, ¿vale? ¿Qué tendríamos a inventario? Al final, pues aquí es un poco lo que podemos ver. La parte de inventario, cuando nos interesa, al final nos interesa cuando nosotros tenemos un almacén. Si nosotros trabajamos con dropshipping, por ejemplo, aquí nos aparecerá un nombre de 20.000 o 30.000 o 999.000 porque son las unidades ficticias que coge, por ejemplo, de la plataforma de dropshipping, ya sea AliExpress. Coge la plataforma, los fabricantes en AliExpress nunca ponen las disponibles que tienen realmente y ponen 9999, pues 999 y aquí te aparecerá 999, es decir que no tiene mucho sentido. Si trabajáis también en algunas plataformas con print on demand, tampoco ponen la cantidad total que tienen ellos en su almacén y puede ser que te aparezca 100.000. Es decir, no tiene sentido, ¿vale? ¿Cuándo tiene sentido el inventario? Cuando trabajamos con stock propio. Si nosotros compramos 500 gorras y nos van vendiendo bastantes, pues esto irá bajando y llegaremos en un momento que tendremos disponibles pues 10, ¿vale? 10 de 50, ¿vale? Por lo que nosotros sabremos que nos quedan pocas y tendremos que comprar nuevos productos. Por lo que el inventario solo es muy útil, ¿vale? Cuando trabajamos con stock propio. Si al principio hacéis dropshipping, esto ni lo miraréis. Órdenes de compra, pues bueno, aquí al final es que estos tres, órdenes de compra, transferencias, no se utiliza casi para nada si no es que eres una tienda muy grande que trabaja con diferentes almacenes propios, con diferentes sucursales, almacenes en diferentes sucursales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, los órdenes de compra, ¿vale? Es decir, haz seguimiento y recibe el inventario solicitado a proveedores. Es decir, esto es que si tú compras a un proveedor 500 pantalones, tú puedes aquí generar una orden de compra para pues hacer seguimiento de cómo va, de las existencias, bla, 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 bla. Como si fuera un pedido, ¿vale? Pero no un pedido a un cliente, sino un pedido a un proveedor. Esto, yo por ejemplo, que compro a proveedores, lo hago en terceros, ¿vale? Lo hago vía mensajería,
por correo con mi proveedor, facturas, tal. Y esto no lo utilizo porque al final no tengo tantos proveedores, es decir, estancados, ni tengo tantos trabajadores para que esto lo tengamos que centralizar. Al final yo con mis 2-3 proveedores voy haciendo, no es un gran lío y no necesito aquí poner un montón de registros. Pero en un momento que empecéis a escalar y a empezar a tener muchos pedidos y muchas compras a vuestros proveedores, sí que sería interesante tenerlo aquí. Es lo mismo que transferencias, ¿vale? ¿Qué nos dice? Es mover inventario entre sucursales. ¿Qué son las sucursales? Como he dicho, es como sucursales. Si nosotros tenemos 3 almacenes distribuidos, por ejemplo, un almacén en España, un almacén en México y otro almacén en Argentina, ¿vale? Al final, si yo aquí en España tengo 1000 camisetas, en México me quedan 20 y en Argentina aún tengo 1000, pues puedo mover 200 camisetas de Argentina a México y 200 camisetas de España a México. Así en México continúo teniendo existencias. ¿Esto cómo lo gestionamos? Por aquí, moviendo inventario entre sucursales. Lo mismo, si no tenemos diferentes almacenes, que esto es a largo plazo, no hace falta esta pantalla, porque al final tendremos o nuestro almacén y desde allí distribuiremos todo, o si hacemos dropshipping ya lo hacen por nosotros, y si hacemos print on demand también lo hacen por nosotros, así que esto es innecesario, ¿vale? Y por último tendríamos la tarjeta de regalo. ¿Qué es la tarjeta de regalo? Es decir, si por ejemplo vosotros vais a tiendas bastante famosas, tampoco no hace falta decir el nombre, vosotros podéis comprar un vale de 50 euros para comprar productos en la tienda, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Yo puedo hacer, por ejemplo, un sorteo y en este sorteo regalo un vale de 50 euros. Yo puedo habilitar tarjeta regalo porque si es el cumpleaños de un cliente, pues yo le puedo enviar una tarjeta de 5 euros. Si, por ejemplo, yo que sé, estamos en Navidades, ¿vale? Y puede ser que en Navidades un cliente compre una tarjeta de regalo para regalársela a un amigo o amiga suya y ya está. Y él irá con esa tienda, pondrá la tarjeta de regalo y ya está, ¿vale? Es decir, nosotros aquí podemos agregarlo. Yo no suelo trabajar con tarjetas de regalo, ¿vale? Sino más suelo trabajar, como podemos ver aquí en la izquierda, con descuentos, con código de descuentos, pero bueno, que sepáis que esto, cuando hacemos promociones, cuando se registran nuevos clientes, en periodos de Navidades, pues es interesante tenerlo habilitado, ¿vale? Y esto sería el apartado de productos, como os he estado explicando, es bastante grande, ¿vale? Aquí hay mucha información y hay para explicar mucho tiempo, ¿vale? Pero esto como es un poco resumen, que no termina siendo un resumen porque es muy largo, pero para que sepáis los puntos clave, ¿vale? Vale, pues ahora pasamos al apartado de clientes. En este caso he vuelto a poner la cámara a la derecha, ¿vale? Me gusta más, me es más cómodo, ¿vale? Y además mucha más información siempre está en la izquierda. En este caso, aquí en clientes, ¿qué es? ¿Vale? Son esos usuarios, ¿vale? Que o han realizado una compra o han realizado una compra o se han registrado a nuestra tienda, porque recordemos, y no recordemos, lo veremos, que hay un apartado donde podemos habilitar que los usuarios se registren a una tienda, a nuestra tienda, ¿vale? Pues como nosotros nos registramos en cualquier plataforma. No son usuarios que han comprado, pero sí que son al final potenciales clientes, porque tenemos que recordar que un usuario que se registre es un usuario muy poderoso, ¿vale? En el sentido que ya de por sí es difícil que un usuario se registre, pues imagínate cuando tenemos un usuario que se ha registrado, que este usuario realmente ha querido perder un tiempo para registrarse y que además indirectamente al registrarse nos da el consentimiento para poderle enviar publicidad, enviarle correos y que al final él pueda incluso guardar la información de pago, la información de su dirección y realizar la compra mucho más rápido, ¿vale? Por lo que siempre tenemos que intentar también registrar usuarios, es decir, que los usuarios se registren. Si os fijáis en muchas páginas hay lo de
regístrate y consigue un 10% de descuento. Si te registras ahora, te damos un cupón para tu próxima compra de 10 euros. Al final estas estrategias lo hacen un montón las grandes empresas, porque quieren usuarios registrados, porque un usuario registrado acepta los términos y condiciones y normalmente es que se le puede enviar publicidad. Y al enviar publicidad, tanto sea por correo como por otras plataformas, cada día el cliente va recordando la página, va teniendo en su memoria página, la web, la tienda, la ropa, tal, y al final hay una mayor probabilidad, como hemos vuelto a hablar, de que compre. Pero igualmente, aquí en clientes nos aparecerán los usuarios que han comprado, porque al final son usuarios que han introducido toda la información, pero no están suscritos. Los clientes, esto ya están suscritos, y los usuarios que han comprado y se han suscrito, que ahora esto lo veremos. Y alguna vez, ¿vale? Como podemos ver aquí, también nos aparecerán esos clientes que no han comprado, pero sí han llegado, recordemos, casi al final del pago y se ha generado un pedido abandonado. Como aquí se ha generado un pedido abandonado, tenemos la información del cliente, su correo, su teléfono, su dirección, bla, 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 y nos aparecerá aquí, pero como una persona que ha hecho 0 pedidos, ¿vale? Porque aquí, y que además no está suscrito. Este es un claro ejemplo de una persona que ha hecho un pedido abandonado, que en este caso sería yo. ¿Por qué? Porque tenemos nombre, no está suscrito, bla, España, pedidos 0 y monto gastado 0 porque no ha hecho ningún pedido. Y aquí pues nos iría apareciendo informado listado, pues estos 3 escenarios, tres tipos de clientes que yo he dicho. Pero ya os le digo, normalmente, ¿vale? Este apartado no se utiliza. ¿Por qué? Porque trabajamos para este tema de clientes, email marketing y publicidad, trabajamos con aplicaciones de terceros, ¿vale? Hay 2 o 3 aplicaciones muy conocidas, como sería Klaviyo, que ya lo conocéis, Omniscient, que ya lo conocéis, y Mailchimp también, este no lo he utilizado, creo que se llama así. Estos 3 bastante famosos gestionan todo lo que es nuestra cartera de clientes, gestionan toda la información de clientes y normalmente estas aplicaciones de terceros están mucho más optimizadas y son más potentes para crear segmentos, para organizar nuestros clientes, porque al final lo más potente de los clientes es poder segmentarlos. Es decir, por ejemplo, si tenemos 1000 clientes, podemos segmentarlos, por ejemplo, por edad, ¿vale? Porque una persona de 18 años no tiene los mismos intereses que una persona de 40. Pues a los jóvenes de 18 años les enviamos un tipo de publicidad porque los tenemos catalogados, y a los de 40 otra. También por gente que no ha comprado, pero sí ha añadido al carrito. Pues si tenemos segmentado estos clientes, vale, por ejemplo, son clientes que no han comprado, pero han añadido al carrito. ¿Esto qué significa? Que les gusta nuestros productos, pero aún no se han atrevido o no han podido comprar, ¿vale? Ya sea por X motivos. Por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Coger este segmento de este tipo de clientes y enviarles publicidad de descuentos, 2x1, tienes un carrito olvidado, tienes un carrito allí, compra, te damos un descuento de un 30%, ¿vale? Y así al final este cliente dirá, vale, he añadido el carrito porque los productos me gustan, por X motivo no he comprado, pero este 20% de descuento me incentiva a comprar y el cliente termina comprando, ¿vale? Un poco para que veáis lo importante de segmentar. Más adelante ya os enseñaré cómo segmentar desde aplicaciones de terceros, que es la aplicación que utilizaremos. Normalmente son de pago, pero son bastante potentes. Primer mes, 2, 3 meses, no hace falta, podemos trabajar con esto, ¿vale? Pero sí que Shopify no coge tanta información como estas otras aplicaciones, pero para salir del paso, las podemos utilizar, porque aquí abajo, como veis, que tenemos los segmentos,
¿Ves? Fíjate, clientes que compraron al menos una vez. No hay nadie porque solo tenemos un cliente. Suscriptores de correo electrónico. ¿Cuántos clientes se han suscrito para recibir publicidad? Pedidos abandonados en los últimos 30 días, lo que hemos dicho antes. Pedidos abandonados era lo que un cliente no ha comprado, pero ha estado a punto de comprar, ¿vale? Por aquí tendríamos este tipo de personas. Clientes que han comprado más de una vez, ¿vale? Estos son clientes ya fidelizados, porque no es que han comprado una vez, es que compraron una vez, les gustó, estuvieron satisfechos y vuelven a comprar, ¿vale? Pues estos clientes, por ejemplo, ¿qué se les podría enviar? Nuevos productos, curiosidades, pack sorpresa, por ejemplo, para que los incentive alguna oferta para nuevos productos, porque si han comprado más de una vez significa que confían en nosotros y tenemos que cuidar estos clientes, porque al final los clientes, esto lo tenemos que tener grabado en fuego, los clientes que ya han comprado son esos clientes que a partir de la primera compra, si vuelven a comprar, ya nos sale gratis, porque no tenemos que invertir dinero en publicidad, ni probablemente dinero en llamar su atención, porque ya hemos llamado su atención. Estos clientes son muy baratos, porque con un poco de email marketing o SMS, una mínima publicidad, ya los tenemos enganchados, que es lo que nos interesa. Tener compras a bajo costo, pero no bajo costo del producto, sino bajo costo de publicidad, ¿vale? Y por último, clientes que no han comprado. Pues bueno, este por ejemplo es el 100% que tenemos, porque es la casuística de cliente que hemos explicado. Cliente que no ha comprado, ha llegado al final de la pasarela de pago, tenemos toda su información, pero no ha comprado. En este caso también, arriba a la derecha, que no lo podemos ver, ¿vale? Pero hay un botón que dice crear segmento. Y yo aquí pues podría crear un segmento y tendría bastantes opciones, ¿vale? Como pues aquí podríamos seleccionar los clientes y aquí arriba pues bueno, podríamos elegir plantillas y filtros, ¿vale? Para poder crear este tipo de segmentos. Crear segmentos en Shopify no es fácil, porque fijaos que es por código, ¿vale? No sé si lo estáis viendo a la derecha, pero es por código y es bastante difícil, ¿vale? Sino también tenemos los filtros, que bueno, es mucho más sencillo, ¿vale? Yo optaría por los filtros y tenemos un montón de posibilidades. Podemos filtrar por ciudades, por estados. Ciudades más calurosas, vendemos publicidad de camisetas cortas. Ciudades más del norte, con más frío, publicitamos chaqueta. Para los aniversarios, correo electrónico abierto. Es que tenemos un montón de opciones. Fecha del primer pedido, fecha del último pedido, es decir, si está en un baremo de tal. ¿Cuánto se ha gastado? Un cliente que se ha gastado 20 euros, puede ser que sea un cliente con un menor poder adquisitivo, por lo tanto le lanzamos descuentos más altos, del 15-20%, clientes que se han gastado un montón de dinero, clientes que les gusta nuestra tienda y con un poder adquisitivo alto, le enviamos, por ejemplo, ofertas de descuentos un poco más pequeñitos, 2x1, porque les gusta comprar nuestro producto, le enviamos novedades, ¿vale? Podemos publicitar unos productos exclusivos para estos clientes, ¿vale? Le podemos hacer publicidad de los productos más caros a la gente que ha gastado mucho más dinero y hacer publicidad de productos más baratos a los clientes que se han gastado menos dinero. Es un poco jugar, creatividad e ideas, ¿vale? Hay un montón de opciones, pero repito, en las aplicaciones de terceros hay aún más opciones, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que la parte de clientes y segmentos trabaja y funciona un poquito así.